por esta arbitraria tergiversación de las circunstancias y los hechos, armada por los ideólogos de la subversión, hoy gobierno, corresponde rescatar de nuestra historia reciente la guerra que tuvo lugar en Tucumán durante mi comando en el período 1976-77. En efecto, Tucumán fue el escenario principalísimo de la agresión marxista-leninista que sufría la Argentina desde el principio de la década del 70, en el marco de la Guerra Fría que enfrentaban ideológicamente a las grandes potencias del mundo, mediante bandas de delincuentes terroristas subversivos, en estrecha coordinación con otras organizaciones afinas que operaban en la casi totalidad del país en procura de la conquista del poder político de la nación para transformar a la Argentina histórica en un nuevo satélite del comunismo internacional. El gobierno democrático y popular de la expresidente María Estela Martínez de Perón, con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo argentino, repelió constitucional, institucional y militarmente la agresión con el empeñamiento a sus Fuerzas Armadas y de Seguridad en el foco principal y de apoyo al accionar subversivo nacional, dando comienzo a un conflicto armado cuyo epicentro fue la provincia de Tucumán. Pido un minuto, por favor. La figura del desaparecido es un arbitrio del accionar psicológico de la subversión para disimular sus bajas de combate y encubrir el reclutamiento, voluntario o compulsivo, con conocimiento o desconocimiento de familiares y amigos, a individuos comprometidos o identificados con la causa revolucionaria. A esto se llamó pasaje a la clandestinidad. Imputar de tales desapariciones a las Fuerzas Armadas. El propio Fnitz, señor presidente, en el año 84, en publicaciones registradas en algunos medios de la época, expresó sobre los desaparecidos lo siguiente: habría alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría eran militantes, hombres capaces de elegir su vida. No traigo aquí las declaraciones de la señora Eva de Bonafine porque me causan realmente vergüenza. Más allá de los decretos de gobiernos constitucionales declaratorios del estado de guerra mediante el empeñamiento de las Fuerzas Armadas de la Nación en su carácter de brazo armado de la patria, los que por sí solos definirían el estado de guerra que vivía el país con epicentro en Tucumán, el conflicto armado fue reconocido como tal, entre miles de testimonios válidos, por la misma Cámara Federal que juzgó a los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, excluyendo de su juicio y sentencia a la zona de operaciones Tucumán y a sus excomandantes por considerar, interpreto, que se trataba de un conflicto de características diferenciadas con respecto al resto del país, expresándose muy sucintamente y relacionado con el tema en los siguientes términos: el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. Otro, como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí
hubo una guerra interna iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado. En el mismo sentido se pronunció el juez Parache, quien dispuso mi detención. Perdóneme la expresión, señor presidente, pretendiendo estirar su cuero hasta lograr su jubilación expensa de mi propio cuero, quien en 1986 expresó públicamente: las Fuerzas Armadas cumplieron un mandato constitucional en su momento, luchar y vencer a la subversión. Yo considero necesaria la presencia del señor Parache para que nos aclare si en el año 86, cuando liberó al asesino de Capitán Viola y a su hija, reconocía la guerra como un mandato constitucional y su obligación de luchar y ganar la contienda. Asimismo, un miembro de este alto tribunal señaló en la provincia de Tucumán epicentro de operaciones militares en la causa Cámara Federal Santiago del Estero, y otros detalles que usted podrá leer para identificar su origen y su autor. Las organizaciones subversivas, a través de sus representantes más notorios, siempre proclamaron públicamente el estado de guerra y su papel de agresores al sistema imperante en la República. Todavía hoy rinden homenaje a sus muertos en combate, en algunos casos presididos por las más altas autoridades de la nación. Pero quien definitivamente reconoció el estado de guerra que vivió la provincia fue la inmensa mayoría de los tucumanos de aquella generación, la suya, señor presidente, víctimas principales de la agresión, que valoraron en la persona del gobernador y comandante de la zona de operaciones el esfuerzo, valor y sacrificio de sus soldados, convirtiéndose en un hecho inédito en la historia militar contemporánea que un comandante de tropas en operaciones militares fuera electo 10 años después por el voto popular y en elecciones democráticas 8 veces consecutivas para ocupar todos los cargos públicos de la provincia y su representación ante la nación. En el mismo campo de combate, provincia de Tucumán, tengo grabado como uno de mis mejores recuerdos la despedida que me hizo este pueblo tucumano en la oportunidad de mi relevo, donde más de 40 o 50.000 tucumanos autoconvocados reclamaron a las autoridades más elevadas de la nación mi permanencia en el cargo, a lo que me negué, porque prefería el ejercicio de la profesión militar.